Hace 4 años el Ayuntamiento de Portugalete, en colaboración con la sociedad civil de nuestra villa, encabezamos un proyecto de lucha activa para aprobar lo que es la ley de la eutanasia, que se aprobó, si no me recuerdo mal, en marzo del 2021, y en ese sentido, bueno, pues empezamos a principios de este año 2023 a trabajar y a desarrollar un proyecto de forma pionera, además en Portugalete, para poder ofrecer a todos los vecinos y vecinas de la villa la posibilidad de elaborar el documento de voluntades anticipadas, que como todos sabemos es un documento legal en el que se puede dejar las instrucciones dirigidas al personal sanitario acerca de nuestros deseos en temas relacionados con nuestra salud, para cuando en caso de perder pues, nuestras facultades para poder expresar nuestra voluntad, pues quede de alguna forma detallado y escrito cuál es nuestro deseo. Es decir, poder decidir anticipadamente sobre nuestra salud, los tratamientos o pruebas que queremos recibir o aceptar, los cuidados paliativos que deseamos recibir, o, como no, el deseo de que se nos practique o no la eutanasia, el lugar de la muerte, la asistencia religiosa, la donación de órganos, es decir, una serie de aspectos que muchas veces parece que están demasiado lejos, pero que en cualquier momento nos pueden llegar a cualquiera de los vecinos y vecinas de Portugalete. Y en ese sentido, como bien van a explicar todas las personas que me acompañan, han sido alrededor de 260 personas las que han participado en los programas de sesiones formativas, y de esos 260 son 240 los que finalmente han formalizado el documento de voluntades anticipadas en este programa, lo cual pone de manifiesto el enorme éxito del mismo. La experiencia que hemos tenido en Portugalete con el documento ha sido bastante impresionante. Primero, la respuesta que tuvimos a la convocatoria inicial de una sesión informativa en Santa Clara, que se llenó la sala, no recuerdo la capacidad de la sala, 180, y se quedó mucha gente fuera que no pudo entrar en la sala. Nos sorprendió, y luego ya como se hizo una convocatoria para la gente que quería realizar el documento, que se fuese apuntando en una dirección de teléfono y de la página web, pues hubo 250, me parece en torno a 250 solicitudes. Y bueno, luego la gente ha respondido a las solicitudes que se le hicieron, de manera que de 266 solicitudes para realizar el documento asistieron 248. Hemos hecho el documento lo hemos hecho en 2 sesiones. Una primera sesión en la que convocábamos a las personas que querían realizar el documento en grupos de 15 personas como máximo, y en esta sesión les informamos de lo que es el documento de voluntades anticipadas, cuándo entraba en vigor un documento. Les explicamos un poco el modelo de documento con el que trabajamos nosotros, y ya la gente que quería formalizar el documento les convocamos para una segunda sesión pasadas 2 semanas. Se llevaban el documento a casa, lo rellenaban, lo comentaban con la familia, y en la segunda sesión ya se formalizaba el documento. Entonces, en la segunda sesión, de las 255 personas que acudieron, 240 realizaron el documento, es decir, un 97% de la gente que acudió a la segunda sesión ya lo realizó. En total hemos hecho 240 documentos, de los cuales ha sido un 33% eran hombres, un 67% mujeres, y luego las edades pues han sido por grupos de edad entre 31 y 50 años un 5%, entre 51 y 60 un 18%, entre 61 y 80 un 73% y más de 80 un 40%. Es verdad que la edad media es un poco alta, entonces más el 77% de la gente que ha realizado el documento tenía más de 60 años. Y bueno, la experiencia ha sido muy positiva. La gente estaba muy receptiva, como con mucha necesidad, con muchas ganas. Mucha gente decía, teníamos muchas ganas de hacer esto, y claro, era un poco complicado el hacerlo. Y claro, como se facilita tanto el realizarlo, porque en las 2 sesiones ya queda el documento formalizado, nosotros nos encargamos también de vehiculizar el documento una vez hecho para llegar al registro, etcétera. Entonces era bastante sencillo hacerlo, y entonces la gente ha agradecido mucho que la sencillez, y luego también el que nos han dicho que les quedaba muy claro lo que firmaban, o sea, el documento que hacían, que les quedaba muy claro, y ha habido muy pocas dudas, porque en la segunda sesión también tratábamos de que si hubiese alguna duda a la hora de rellenarlo y tal,
en general la gente decía que estaba, o sea, que respondía a lo que ellos querían en el documento, que no le veían, ni quitaban ni ponían nada de lo que estaba en el modelo, y que no, en general ha habido muy pocas dudas respecto al documento. Habéis dicho que la gente como que tiene necesidad, ¿no? ¿Qué es lo que ellos, cuando os hablan y os comentan, qué es lo que argumentan para quererse hacer el documento de víctimas voluntarias? Voluntarias anticipadas, mejor dicho. Sí. Como decía Julián, solemos hacer en los grupos de 15 personas, hacemos una ronda inicial de cuál es el motivo que te trae a hacer el documento. Y casi todo el mundo tiene alguna experiencia familiar dolorosa, de una muerte en algún familiar cercano que se dio en unas circunstancias en las que sufrieron mucho, que la familia tuvo que decidir cosas que no le correspondían, que luego hubo a veces conflictos en la familia porque la persona que se iba no había decidido nada y tuvo que decidir la familia. Entonces, casi todo el mundo lo que decía, sobre todo por mi familia, es el motivo inicial es por mi familia para evitarles este tipo de decisiones que no les corresponden, y luego también por mí, porque también quiero yo decidir cómo quiero que sea el final de mi vida, ¿no? Ese entorno final de mi vida. En el documento, fundamentalmente, la mayor utilidad que tiene es, en el caso que ha dicho Jesús, del daño cerebral severo, es decir, las situaciones de coma, de estado vegetativo, etcétera, y las situaciones de demencia, porque son los periodos en los que vas a decidir durante mucho tiempo, porque la demencia se puede vivir habiendo perdido la capacidad de decidir durante muchos meses o años incluso, y en el caso del daño cerebral severo irreversible, lo mismo. Entonces, en todo ese periodo, el acotar a partir de cuándo yo quiero que el documento entre en vigor y en ese caso ya renuncio a determinado tipo de tratamientos o solicito la eutanasia, que son un poco las posibilidades que te ofrece el documento. Entonces, en el caso de la demencia, sobre todo, es el más frecuente en nuestra sociedad, ¿no? Y casi todo el mundo la experiencia que tiene es de casos de demencia en familiares que se fueron. Y entonces, el delimitar en ese periodo de la demencia cuándo entraría en vigor el documento, pues es un poco lo que más tiempo nos lleva de explicar en el documento. Nosotros hablamos de 3 condiciones. Una es que esa persona haya perdido la capacidad de decidir de manera irreversible, que esa persona ya no sea autónoma, es decir, que necesite la ayuda exterior para poder sobrevivir, porque no puede vestirse, asearse, comer, etcétera, necesita ayuda exterior. Y la tercera es cuando esa persona ha habido ya un cambio en su personalidad por temas de la evolución psicológica de la demencia, en la que esa persona ya no es la persona que era anteriormente. Cuando se dan esas 3 condiciones es cuando ya entraría en vigor el documento, y bueno, se suele medir, los médicos lo medimos por la escala de deterioro global de Reisberg, que es una escala pues, que se suele utilizar en las demencias. Y aquí sí que viene un poco, porque claro, cuando decidimos el documento, decidimos lo que nosotros queremos para nosotros. Aquí lo difícil es que la familia asuma la decisión que tú has tomado. Entonces solemos pensar, bueno, tú cuando haces el documento dices, bueno, yo en esta situación, sin problemas, quiero que se ponga en vigor en esta situación. Y si fuese tu padre, tu hermano, tu madre quien ha decidido esto, ¿cómo te costaría aceptar esa decisión que ha tomado? Y que además va a ser una decisión que, como es totalmente legal, se va a cumplir, ¿no? Y entonces ahí, pues porque, claro, cuando pensamos en demencias en las que una persona está agitada, montando la bronca, que está irascible, pero hay demencias que, digamos, las demencias felices, esas demencias aparentemente tranquilas, que parece que la persona no está sufriendo. Si tu madre o tu padre ha dicho que quiere que se entre en vigor tu documento y está en esa situación, entonces ahí es donde más suele haber controversias y, bueno, y matizaciones, ¿no? Porque si yo he decidido que, aunque tengo una demencia y evolucione en ese sentido, que estoy aparentemente tranquilo, pero ya anticipo que esa situación no la quiero vivir porque ya no soy yo, esa vida no la quiero vivir, pues que respeten mis seres queridos esa decisión, pues insistimos mucho. El documento lo tenéis que hablar en casa. Esto se tiene que hablar para que la familia acepte las decisiones que tomemos porque previamente las has explicado muy bien. Porque si no es difícil, claro, si te llevas la sorpresa que tu padre ha decidido que quiere la eutanasia en tu documento y antes no sabías nada, pues hombre, es muy duro. Es un poco quizás la dificultad de abordar el tema de la muerte, ¿no? y el entorno de la muerte, no deja de ser un poco tabú. Cuando la muerte, como decimos, permea la vida, no tenemos más que ver las cifras, ¿no?
En el 2021, 23.000 muertes en el País Vasco, 450.000 a nivel nacional. Creo que son 56 millones de personas en el mundo. Sin embargo, la muerte o es un espectáculo o se oculta, ¿no? Entonces, la gente sí que queda muy satisfecha. Y luego hay otra cosa. De las 3 formas de legalizar el documento, bien frente al notario, bien frente al funcionario, la que optamos Jesús, Víctor y yo, el hacerlo en grupo, es muy enriquecedora, tanto para las mismas personas que lo tramitan, como para nosotros. Hemos aprendido mucho de las personas. De hecho, el documento, que es algo dinámico, el que proponemos nosotros, se ha ido modificándose y enriqueciéndose con alguna aportación de las mismas personas que realizan el documento. Y tanto en la primera como en la segunda sesión compartimos un poquito el motivo que les lleva a hacer el documento y luego qué les ha parecido y las experiencias que han tenido con su familia o con su entorno, con sus representantes. La verdad es que es muy enriquecedor. Que sí que es cierto que te pones en esa situación de muerte social, que sería un estado vegetativo, un coma, después de un ictus, una parada, que te reaniman y te quedas un poquitín, es durillo, ¿no? Y entonces sí que había gente que se ponía muy, muy, muy nerviosa y tenías que disminuir Pero en general, como dice Julián y dice Víctor, la gente súper agradecida. Vamos, es una cosa que hay que reseñar, porque la dificultad siempre que hemos tenido con el documento ha sido un poco la que se ha apuntado, que no sabes cómo hacerlo, no sabes dónde ir. Tienes ideas, te suenan, hay campanas, pero no sabes dónde. Entonces, el que lleguen las personas, lo puedan hacer. Si no tienen no sé qué papel en ese momento, como otro martes o otro miércoles vamos a estar allí en San Roque, vienen otro día. No sé, es muy fácil. Pues visto el éxito y la demanda que existe de este tipo de acompañamiento, ¿no?, para realizar el documento de voluntades anticipadas, sí que tenemos previsto continuar con el programa. A finales de año volveremos otra vez a abrir un periodo también para que la gente se apunte. Lo haremos desde los servicios sociales, como lo hemos estado haciendo, y lo hemos organizado también los grupos y todo lo que tenía que ver con el aspecto práctico, ¿no?, de formación de grupos, etcétera, pues se ha hecho desde servicios sociales y así lo vamos a volver a hacer. Y bueno, pues ver un poquito ya la demanda que queda pendiente y volver otra vez a responder con el programa. Agradecer también a Julián, a Jesús y a Víctor, pues su disponibilidad, porque son ellos los que llevan a cabo el programa, y como ellos están dispuestos, pues bueno, les cogemos la palabra y seguimos con ello. En Portugal no te puedes hacer voluntario. En la plataforma Sosamatsu siempre hemos tenido el apoyo institucional del Ayuntamiento de Portugalete, ¿no? Ya nuestro arranque partió de aquí, de una rueda de prensa que fue una sorpresa que nunca nos pudiéramos haber imaginado, ¿no? Todas las televisiones de todo el mundo, periódicos de todo el mundo, y a raíz de aquello, pues colaboramos estrechamente para que la ley de la eutanasia haya sido una realidad, ¿no? Y bueno, siguiendo en esa dinámica, pensamos que el Ayuntamiento de Portugalete iba a dar otro paso importante, contando con la inestimable ayuda de estos 3 fenómenos de la sanidad, que parecen misioneros más que médicos, y la verdad es que estoy tan sorprendido gratamente del éxito de esta iniciativa que bueno, me dan ganas de llorar.